Abrimos hoy el programa hablándoles de Sanfermines, qué mejor manera, ¿verdad?, que pensar en nuestras fiestas más internacionales, porque ya hay un cartel que va a anunciar estas fiestas. El próximo 6 de julio tendremos, bueno, pues la oportunidad de ver con más detalle, si cabe, la obra que hoy es protagonista en Navarra y que lleva la firma de los estudiantes, padres y profesores del Colegio Público de Bustinchuri. Hoy les presentamos el cartel anunciador de las fiestas. Estos que ven son solo una pequeña parte de los autores del cartel de estos Sanfermines. Son 33 de los 580 alumnos y alumnas del Colegio Público de Bustinchuri que han participado en este cuadro. La primera imagen de los Sanfermines de 2016, que nos ha dejado además los primeros sonidos. La palabra ilusión no ha sido suficiente para explicar tanta emoción. Cuando nos han avisado en la escuela esta mañana, pues se ha oído un grito allí, no sabíamos si tocar la alarma para que saliera todo el mundo al patio, si poner música, no sabíamos qué hacer. Entonces, pues siempre ha sido un proceso, el de elaboración del cartel, en el que la totalidad de los chiquis de la escuela han tomado parte activa. Es el 6º año consecutivo en el que presentan una obra al concurso y se han impuesto a otros 375 carteles. San Marrazquín ha obtenido casi el 26% de los 6.078 votos emitidos, un 19% más que el pasado año. El voto contabilizado día a día pues han venido a ser unos 506 votos por día, los que se han recibido por cualquiera de estos caminos, y esto constituye la segunda mejor marca en la historia de los 9 años de elecciones de carteles por medio de votación. Ahora solo queda celebrar. Y seguro que lo vamos a celebrar como se merece, vamos. Sí, sí. Lo merecen. Este caos ordenado de San Marrazquín será que vuelva a anunciar que Pamplona durante 9 días se viste de rojo y blanco y que los niños y las niñas son también protagonistas de nuestra fiesta más internacional. Bueno, pues con esos cánticos a San Fermín abrimos el programa y también con la sonrisa de nuestro primer invitado, el director de cine Jaume Rosales. Jaime Rosales nos acompaña hoy, ha estado esta mañana con alumnos de comunicación audiovisual de la Universidad de Navarra hablando de cine, que es lo suyo, ¿no? Autor de La soledad, Tiro en la cabeza, Hermosa juventud y Sombra y silencio, entre otras películas. Jaime Rosales, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Muy contento de estar por aquí. Muchas gracias por acompañarnos, hacer un hueco además en tu agenda hoy completa, ¿verdad?, en Pamplona. Bueno, y también sonreías, ¿verdad?, por ese cartel anunciador de las fiestas de San Fermín, que crees realmente que merecen una película, como ya se ha hecho. Bueno, el cartel me ha parecido muy bonito, no sé si se puede hacer una película. Dicen que el cine y los toros van enemistados, igual que el cine y el fútbol, mientras que en cambio el cine y el boxeo suelen ir bien, ¿no? Hay muchas películas que se han hecho sobre el boxeo. Dicen que, bueno, hay una leyenda maldita que el cine y el toro va mal, pero vamos, el cartel es muy bonito y enhorabuena a los diseñadores, a los chavales, a todo el mundo. Sí, ha sido curioso, desde luego, el proceso y el resultado final en esta ocasión. Bueno, ¿y cómo ha sido ese encuentro con los alumnos de periodismo, de comunicación audiovisual, con La soledad, película ganadora de 3 Goya en el año 2007? ¿Cómo ha sido el encuentro? ¿Qué sensaciones te quedan de los futuros periodistas y amantes del cine? He tenido el encuentro con bastantes estudiantes de guión, algunos futuros periodistas también, y la verdad es que están muy a gusto, han hecho preguntas muy interesantes, por lo menos a mí me lo han parecido. Creo que la verdad es que todo lo que es el máster y también la universidad está muy bien organizada, me ha impresionado mucho ver, pues no sé, el nivel de la universidad y del profesorado y del alumnado. O sea que realmente muy contento, muy a gusto, como digo, y espero que les haya sido también útiles a ellos. Bueno, encuentro con jóvenes y la juventud como uno de los temas que siempre te ha interesado, o al menos en esta película, en La soledad, esa situación, ¿no?, de la juventud en nuestro país, a veces acomodada, a veces o muchas veces sin posibilidades de futuro y con necesidad de cambio, ¿no? Es el tema realmente que aborda esta película. Bueno, el tema de la juventud es Hermosa juventud, Hermosa que era juventud. mi última película. Sí, lo que pasa es que hoy, esta tarde, pasamos La soledad, porque es como dentro de lo que es más una retrospectiva, pero sí, en Hermosa juventud me interesaba un poco pues conocer el mundo de la gente joven, cómo se relacionan, qué diferentes son de mi época. Para mí el cine pues, es una herramienta de conocimiento, de acercarme a un tema, y en este caso me interesaba mucho el tema de los jóvenes. Luego pues, se convierte también en una herramienta de comunicación, ¿no?, para transmitir pues, unas inquietudes.
como pues, me parece que el momento actual es particularmente difícil para ellos, ¿no? Para conseguir trabajo. Y entonces, pues sí, es una película que para mí ha sido importante y he aprendido mucho haciéndola. Entre los temas que eliges llama la atención, bueno, también por el lenguaje, ¿no? que utilizas, Jaime, pero entre los temas, bueno, las dificultades de comunicación, el universo familiar, bueno, pues la complejidad también de la vida cotidiana, la violencia. ¿Por qué son estos los temas los que más has recalado hasta el momento? Sí, bueno, es difícil saber por qué uno elige un tema y no otro. A veces, pues detrás de una película puede haber una impulsión más de la inmediatez, una cuestión a lo mejor más social o más política, como es el caso de Hermosa Juventud o anteriormente Tiro en la cabeza, mientras que en otros momentos, pues en La soledad tenía más que ver con un momento vital mío, de ser padre, la fuerza de la vida, la fragilidad de la vida, cuando ves a un niño pequeño. O en Sueño y silencio, que era más una película sobre la espiritualidad, sobre los mitos, sobre la muerte, temas más generales, ¿no? Entonces, bueno, pues de una película a otra cambia la inspiración, la impulsión. Y ahora, pues por ejemplo, ando metido más en un tema como más de tipo también mitológico, como una tragedia más griega. Ya veremos, no sé, a veces es una cosa, a veces es otra. La cotidianidad siempre me ha llamado mucho la atención porque me parece que sirve mucho de contraste con la violencia. Entonces, contrastar la violencia y la cotidianidad es verdad que es una característica de mis películas que me parece recurrente, pero sí, por ahí van las cosas. Bueno, leyendo algunas entrevistas que te han hecho otros colegas, yo sé que en más de una ocasión te han preguntado acerca de los rodajes, ¿no? Y hay quien ha comentado o te ha preguntado en más de una ocasión si eres muy duro en los rodajes o si realmente trabajas de forma diferente con las actrices que con los actores. ¿Qué hay de esto? Es verdad que me preguntan mucho eso, de esa diferencia entre cómo trabajo con los hombres y con las mujeres. Sale mucho a relucir en las... Sí, es verdad, probablemente trabaje... me parece que los hombres están más enfocados a la acción y me interesa generalmente los efectos o las causas detrás de una acción provocada por un hombre, mientras que en las mujeres me interesa más la emoción o cómo reciben esos efectos, ¿no? Y entonces el trabajo emocional es más complejo generalmente. También me parece que las mujeres me interesan más, me parecen seres más complejos, más inteligentes, más sensibles. Los hombres somos unos zoquetes, es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Entonces me parece que en mis películas cuando hay una protagonista o un peso más en la mujer suele ser a través del camino de la emoción, de la profundidad, del matiz, ¿no? Y en los hombres generalmente es más una acción y en muchos casos una acción violenta. Jaime, Tiro en la cabeza fue una película arriesgada, ¿no? El tema del terrorismo, el asesinato de 2 guardias civiles en Campbretón. ¿Cómo surge la idea de hacer esta película y por qué también esa proximidad desde el cine a un tema tan complejo como ha sido el terrorismo en nuestro país, el terrorismo ejercido por la banda ETA, que bueno, ahora además estamos hablando tantísimo de ello después de la entrevista reciente de Arnaldo Otegi y bueno, pues todos los movimientos políticos que se están dando. ¿Cómo surge esta iniciativa y qué bueno, parte de necesidad también tienes como cineasta de mostrar esta parte de la sociedad, esta parte trágica, ¿no?, de nuestra sociedad en la que nos vemos todos de alguna manera inmersos y muy especialmente en el País Vasco y en Navarra? ¿Por qué? Bueno, es decir que yo no me considero un cineasta especialmente político, aunque puede ser que haya hecho un par de películas, incluso Hermosa Juventud puede tener un cariz, en la última película que hice también algo político, sociopolítica. En aquel caso fue como un chispazo, me parece que lo que ocurrió en Campbretón me dio a mí la visión de que todo un proceso que había tenido, digamos, un proceso violento, un proceso complejo, para mí llegaba a un punto de inflexión, ¿no? Me parecía que había llegado a un cambio de dirección, que ese cambio de dirección iba ya a ocurrir inexorablemente y iba a ser para bien, y me apetecía hacer una película en la que contribuyese a ese cambio de percepción, ¿no? Y entonces me metí pues sin pensarlo demasiado, la verdad, ni pensando mucho en las consecuencias, y me metí a hacer una película que había un riesgo temático, pero sobre todo había un riesgo también formal muy fuerte. Era una película que lo que pretendía era mostrar
desde una cierta distancia, pues también mi posición como cineasta, yo soy catalán, entonces el catalán en la cuestión del terrorismo vasco tenía una posición particular, quiero decir que no es... En Cataluña somos sensibles a la cuestión nacionalista, pero no hemos sufrido el terrorismo, pero entonces nuestra mirada es particular, no es exactamente lo que puede aportar un vasco o un navarro, ni tampoco a lo mejor la visión que tiene el ultranacionalista de Madrid, ¿no? Entonces me parecía que esa mirada podía aportar algo, que era una mirada desde la distancia, y luego lo que intentaba era aportar esa reflexión sobre ese proceso que yo tenía la sensación de que estaba cambiando y que era muy importante acometer ese cambio, que luego, pues la verdad es que afortunadamente los hechos han sido así y hoy en día podemos hablar de una situación en la que ya no hay terrorismo de ese estilo, ¿no? ¿Y la elección de Jon Arretxe para participar en la película? Bueno, Jon a Jon lo conocí en La Soledad, él era el director de arte de La Soledad, y sé que yo sabía, porque en algunas conversaciones entre el rodaje me había comentado que él había estado, bueno, en una cierta conexión en su juventud con el entorno de la banda terrorista ETA, pero que al mismo tiempo tampoco había estado del todo y luego él había salido, y entonces me parecía, era un amigo, era alguien del mundo del cine, quería alguien también que conocedor para poderme guiar, y en ese sentido fue una colaboración muy rica. Yo creo que él aportó muchísimo en la película y en muchos detalles, ¿no? Entonces fue una lección que para mí era necesaria. Cuando yo planteé la película al productor, que me dijo enseguida que sí que quería estar, el condicionante era si Jon Arretxe estaba. Si Jon Arretxe no estaba, para mí no había película, no era posible la película sin él. Y curiosamente, pues enseguida comí con él, se lo expliqué, me dijo, venga, para adelante. También tuvo yo creo que él también sintió esa necesidad de hacer algo en ese momento sin pensarlo mucho en las consecuencias, ¿no? Y fue muy generoso y muy valiente. Sí. ¿Crees, Jaime, que bueno, quizá dentro de unas décadas, ¿no?, cuando se siga hablando quizá, bueno, con otra mirada también al tema del terrorismo, proliferarán las películas de esta temática, como ha sido, por ejemplo, con toda la época de la guerra civil y la posguerra? ¿Crees que el cine va a explorar más este camino de la violencia hacia la paz? Yo pienso que sí, debería, porque me parece que desde un punto de vista, como quien dice, puramente técnico, dramático, es un tema fascinante, ¿no? Tiene, digamos, tiene todos los ingredientes, puede sonar muy frívolo dicho así, ¿no? Pero tiene todos los ingredientes dramáticos que lo hacen interesante para un espectador que quiere ver un espectáculo dramático, ¿no? En el sentido de la acción, de la traición. Hay elementos que, por ejemplo, cuando Aristóteles habla de la tragedia griega, dice un elemento fundamental es la traición, ¿no? Entonces él habla de la belleza, ¿no? Dice, una tragedia es más bella cuanto más dura es la traición, y es más bella cuanto, pues si es entre hermanos o entre marido y mujer, o sea, cuanto más vínculo, más bella es, porque el ser humano nos gusta eso. Entonces, mayor intensidad, ¿no? Mayor intensidad, ¿no? Entonces, al final, yo creo que sí, ¿no? Pues han hecho muchas películas sobre la Segunda Guerra Mundial, se han hecho películas sobre el Holocausto. ¿Por qué? Porque tienen el contenido dramático. Claro, es más difícil hacer una película que tenga mucho interés sobre una viejita que se le cuelga un gato en un árbol, ¿no? En cambio, lo que pasa es que muchas veces hay que ir encontrando la perspectiva adecuada, ¿no? La distancia adecuada. Sí, y las formas de contar también es algo interesante, ¿no? En tu punto de vista, que has utilizado en algunas películas, bueno, el lenguaje incluso de los más jóvenes, aunque ya es lenguaje de todos, ¿no? El tema del WhatsApp y, bueno, y esas nuevas formas que planteas, esa polivisión, ¿no? ¿Crees realmente que el cine es todavía un arte por explorar que bueno, pues tiene mucho futuro también en cuanto a la forma de narrar las historias? Sí, claro, por supuesto. Me parece que o sea, la historia de cualquier disciplina artística es la historia de su desarrollo formal. Entonces, si me hicieras la misma pregunta respecto a la pintura, también te diría, la pintura tiene muchísimo recorrido todavía, la arquitectura, todas las artes tienen infinitos recorridos, que nunca se acabará, nunca se llegará al punto omega de la creación, ¿no? Entonces, en la parte fílmica, efectivamente, ahí siempre estoy reflexionando, ¿no? Entonces, la reflexión
La creación de una forma siempre es compleja, es como si alguien tuviera que crear, si fuera un matemático y tiene que crear un nuevo teorema, pues realmente se tiene que estrujar el cerebro para encontrar un nuevo camino, pero me parece que es fundamental y luego es muy estimulante, es muy hermoso, es parte de lo que yo hago porque me gusta hacerlo. Si hubiera que hacer una radiografía del cine español, ¿con qué nos quedamos, Jaume? Tú que bueno, pues, estás en este mundo hace ya mucho tiempo y que conoces los entresijos también del panorama en nuestro país, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo está ahora mismo el cine? ¿De qué adolece? ¿Qué le falta? ¿No? ¿Que faltan historias? ¿Falta mejor distribución? ¿Mejor producción? ¿Qué falta aquí? Pues es curioso, ¿no? Esta figura que dices de la radiografía, nunca nadie me lo había dicho de esta manera, ¿no? Me parece... Una radiografía es curioso, ¿no? Porque sí es algo que intenta, que tiene que servir para diagnosticar, ¿no? Entonces yo no sé si vas por ahí, yo lo tengo por ahí. Cuando tú miras los huesos, que hay algo roto, está todo bien, el músculo... Bueno, yo creo que el cine español es algo que está en evolución, como todas las cinematografías. Dentro de esa evolución se alimenta de las corrientes estéticas propias y extranjeras, y yo creo que estamos en un momento bastante interesante porque me parece que se está logrando hacer una serie de películas que están conectando con el público. Entonces el cine español me parece que hace unos años llegar al 15% de la cuota de mercado era muy difícil, hoy en día estamos sobre el 25%, entre el 20 y el 25%, parece que no, esa diferencia es importante. Y luego creo que también es un cine que empieza a recorrer la modernidad, ¿no? Me parece que pues el cine que hacemos, pues José Luis Guerín, Isaac La Cuesta, luego pues Pedro Almodóvar ya viene también de la modernidad. Sí. Entonces, todos estos cineastas al final creo que también están haciendo una impronta en la dirección del cine que tradicionalmente ha sido más académico, más clásico, y eso me parece saludable. Entonces, bueno, hemos pasado unos años en España en el que la crisis está afectando a todo, está afectando a los recursos, está afectando también a los bolsillos de las personas que tienen que comprar una entrada de un cine, pero es parte un poco del entorno en el que está el país y en el que está el mundo, ¿no? Entonces, esas dificultades me parece que son propias, pero yo creo que la industria yo veo que produce una variedad suficiente de películas, algunas de más calidad que otras, pero no lo veo tan mal. Y para los estudiantes con los que hoy te has encontrado y luego vamos a poder volver a ver, ¿no?, la película La Soledad en el entorno de la Universidad de Navarra, para los estudiantes de guión cinematográfico, para esos estudiantes de cine, de comunicación audiovisual, ¿hay futuro en nuestro país o el futuro está fuera siempre? No, yo pienso que, a ver, el futuro me parece tan complejo fuera como dentro, porque me parece que vamos hacia un futuro en el que va a haber un cambio de la manera de hacer todo que tiene que ver con la tecnología. Entonces, en realidad, sí que es verdad que la contingencia española ha sido un poco peor que en otros países, y entonces ha habido inmigración hacia Alemania porque ha habido más empleo, pero en realidad yo creo que hay algo que está cambiando muy profundamente que afecta a la tecnología. Entonces la tecnología en realidad resuelve muchas tareas que son fastidiosas, pero al mismo tiempo también destruye mucho empleo. Porque claro, antes para hacer algo que se daban 3 días y 5 personas, ahora lo hace uno y en medio día, ¿no? Entonces, sí, claro, eso hay un tiempo de trabajo que se tiene que redefinir. Entonces, creo que los jóvenes van a tener que reencontrar su manera de añadir valor, porque no es tanto apoyarse en la máquina o en el ordenador o trabajar con esas herramientas, sino que creo que el valor va a ser siempre de creatividad y mental, ¿no? Entonces, a partir de una herramienta que hace algo de manera que a la herramienta le es muy fácil, el humano tiene que aportar valor dentro de esa cadena, ¿no? Entonces, esa reinvención... Claro. Me parece compleja. Se complica la situación, ¿no? Sí. Pero bueno, mirada de optimismo también para esos estudiantes que lucharán seguro con ilusión por hacerse un hueco en este no fácil, ¿no?, panorama del cine en nuestro país. Jaume Rosales, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Enhorabuena, la verdad, por tus películas y los temas complejos que eliges y cómo los cuentas. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias y buenas tardes. Mucho gusto. Así abrimos hoy el programa con cine y con fiesta. Hacemos ahora una pausa y enseguida abrimos nuestro tiempo de debate y actualidad política con 3 de nuestros habituales analistas. Miraremos la actualidad aquí de la Comunidad Foral.